Durante décadas, todos hemos tenido la perspectiva de que Estados Unidos es un país que activamente combate los problemas globales. El terrorismo, el narcotráfico, nos lo han pintado como un héroe, como los Vengadores en la vida real. Según lo que nos dicen, Estados Unidos siempre es la víctima de las drogas, vienen todas de fuera, y Latinoamérica es la encargada de esta gran problemática. Pero esta versión caricaturesca comienza a romperse cuando uno revisa ciertas historias que fueron cuidadosamente enterradas. Les presento a Gary Webb, un periodista estadounidense. En 1996, Webb publicó una investigación incómoda. Al inicio fueron simples reportajes, pero terminó de rematar todo su trabajo con un libro titulado Dark Alliance. En este libro, Webb documentó cómo traficantes de cocaína ligados a la contra nicaragüense era, en realidad, un grupo armado, financiado y respaldado por Estados Unidos. Todo esto durante la Guerra Fría. Introdujeron grandes cantidades de esta sustancia al país, que después fue convertida en crack y distribuida masivamente en barrios pobres de Los Ángeles, principalmente afroamericanos. La acusación era brutal. Mientras el crack destruía comunidades enteras, las agencias gubernamentales estadounidenses lo sabían y no intervinieron. No porque no les importara, sino porque el dinero que ellos estaban generando con el narcotráfico ayudaba a financiar una guerra que Washington consideraba más importante. En otras palabras, el problema de la droga en Los Ángeles fue algo que sabía que iba a ocurrir, pero necesitaban el dinero para la guerra. Gary no hablaba por hablar. De hecho, citó documentos judiciales, declaraciones oficiales y nombres en concreto. Señaló rutas, intermediarios, vínculos directos entre narcos y operaciones encubiertas. Su libro no cuestionaba la guerra contra las drogas, nos daba otra visión de esta, donde el problema no venía de Latinoamérica, sino que venía desde dentro de Estados Unidos. Y cuando sus investigaciones y su libro se hizo público, nadie investigó a fondo todo lo que Webb había revelado. Lo destruyeron. Todos los medios de comunicación se volcaron contra él, desacreditaron su trabajo y fue tachado como un periodista irresponsable. El periódico donde trabajaba se deslindó de él y su carrera se vino abajo. En diciembre del 2004, Gary Webb fue encontrado muerto en su casa. Tenía 2 disparos en la cabeza. Las autoridades catalogaron esto como un suicidio y no hubo más investigación. Simplemente dieron carpetazo y la versión oficial sigue siendo la misma. Hoy, a casi 30 años de estas revelaciones, han salido nuevos libros, nuevas investigaciones que señalan el mismo patrón, redes de poder, instituciones que se benefician del tráfico y una narrativa cuidadosamente construida para culpar siempre a otros del problema, ya que durante muchos años nos han hecho creer una historia diferente, cómoda para el gobierno americano, que México y Latinoamérica en general son los grandes responsables del narcotráfico, que la violencia, la adicción y las crisis de drogas son nuestra culpa, que nacen aquí y viajan hacia el norte. Nos repitieron hasta el cansancio que el problema éramos nosotros, que la culpa estaba en países pobres, corruptos, en estados fallidos. Esta narrativa sirvió no solo como un chivo expiatorio, sino que sirvió para justificar guerras, intervenciones, militarización y millones de dólares en supuesta ayuda que nunca arregló nada. Ya que mientras todo el mundo miraba a América Latina como el problema, nadie volteó a ver lo que sucedía en Estados Unidos, el mayor mercado de drogas del mundo, el principal consumidor y el verdadero negocio. Porque el narcotráfico no se sostiene solo de sicarios, tiene que haber protección, silencios institucionales, decisiones políticas. Ninguna red criminal mueve toneladas de droga durante décadas sin que alguien poderoso lo permita. Ningún cártel sobrevive tanto tiempo sin respaldo desde arriba. Lo que les vengo a contar en este video es una realidad incómoda. No estamos frente a un problema exclusivamente mexicano ni latinoamericano. Estamos frente a un sistema que necesitó culpar a otros para no asumir su propia responsabilidad. Un sistema que nos gritaba cada rato guerra contra las drogas mientras administraban el negocio desde las sombras. Hoy vamos a unir todas las piezas. Revisaremos documentos, testimonios y las investigaciones que durante años fueron desacreditadas. La conclusión de esto es simple. El cártel más grande del mundo no usa armas bañadas en oro, no usa cadenas, ni tiene corridos tumbados. Usa trajes, oficinas, presupuesto federal y se llama la CIA.
Hace muy poco comencé a leer este libro, Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala. Y aparte de recomendárselos, quiero hacer hincapié y comenzar el apéndice de este video basándome en la tesis de Osvaldo Zavala. El cártel es una ficción política. Esta frase nos deja ver que los cárteles no son una invención inocente, ni mucho menos un grupo que por X o por Y motivo se aglutinaron en un ente malvado que nos hace daño a todos, sino más bien que se trata de una narrativa creada por los estados. ¿Con qué fin? Bueno, para justificar cosas como las guerras, la militarización y normalizar la violencia, sobre todo para tener un control social. Por ejemplo, cuando el pueblo se divide en varias opiniones y se comienzan a pelear entre sí en lugar de ver al enemigo principal. Lo vemos a diario en marchas de partidos políticos o incluso en las típicas marchas feministas. Es como ver a dos de tus amigos peleando por un chisme sin darse cuenta que el chisme lo inventaste tú. En su libro, Zavala nos menciona que la palabra cártel no describe realmente cómo funcionan las redes criminales, sino más bien el cómo quiere el gobierno que nosotros la entendamos. En palabras de Zavala, el narco es una categoría discursiva antes que una realidad autónoma. O sea, que primero se construye el relato y luego la guerra. Primero se construye la justificación, porque independientemente de todas las convicciones que uno pueda tener, los seres humanos solemos pensar que el fin justifica los medios. Y si uno ya conoce el fin, sin saber que fue creado para justificar los medios, es tan fácil que un gobierno pueda hacer lo que quiera después. Pero no me malentiendan, no estoy diciendo que no existe narcotráfico, estoy diciendo que el narcotráfico no existe como poder independiente del Estado, sino que es lo mismo. No existe un imperio criminal como en las películas, unas personas que operan sin permiso y sin protección, sin complicidad del gobierno. Eso no existe. Zavala lo explica de la siguiente manera. La narrativa del cártel sirve para despolitizar la violencia. En otras palabras, la idea de los cárteles sirve para esconder quiénes toman las decisiones detrás de la violencia. Cuando todo se explica con ¡ay, es que son los cárteles!, se borra mágicamente la responsabilidad del gobierno. Hablar de cárteles es una forma de quitarle responsabilidad al poder. Cuando toda la problemática de un país se reduce a criminales monstruosos, desaparecen las decisiones del Estado, las estrategias de seguridad y los responsables políticos. Porque si el narco es el problema, el Estado es la solución. Si el narco es el caos, el que causa todos los males, entonces los militares son los buenos y la militarización es necesaria. ¿Ven a dónde quiero llegar? Por eso me parece importante comenzar el video de esta manera, no solo para que entiendan las tesis de los libros que les voy a presentar, sino para que tengan todo el contexto, porque esto no es tan sencillo como hablar de una teoría de conspiración. Y si bien todo lo que les expuse pudo parecer que estaba hablando de mi país, México, es hora de hablar del verdadero protagonista de este video. Esta narrativa no nace precisamente en México, es importada directamente de Estados Unidos como parte de su ideología de seguridad nacional, una ideología que necesita enemigos para justificar intervenciones, presupuestos militares, violencia y control. Como dice Zavala, la famosa guerra contra el no es una película del gobierno luchando contra los malos, es más bien una guerra para controlar territorio y a la población en general, ya que no sirve para erradicar a la violencia, sino para administrarla. Y es fácil ver esto. Las rutas del narcotráfico no existen sin las aduanas, el lavado de dinero no existe sin los bancos, la impunidad no existe sin fiscales ni jueces, y el flujo de armas no existe sin las industrias legales de Estados Unidos. Hay que entender que esto no es una película, que no existen malos haciendo sus fechorías sin que los gobiernos lo sepan. Por eso llamar cárteles a todo convierte todas las problemáticas del Estado en un cuento de buenos y malos, donde el gobierno siempre es la víctima. El funciona como excusa, es una buena excusa para militarizar territorios pobres, por ejemplo, para suspender derechos civiles a quienes se les ocurra y para normalizar la violencia, porque ahora la violencia va a ser la excusa perfecta para combatir a los malos, porque el narco no es el enemigo del Estado, sino más bien su excusa. Y para todo, cuando hay soldados patrullando las calles, es por el narco. Cuando hay ejecuciones extrajudiciales, fue por el narco. Desaparecidos, el narco. Fosas, el narco. Sin tener presente que en estas fosas hay tanto enemigos del cártel como enemigos del propio gobierno. Pero el gobierno no tuvo nada que ver, fue solamente el
Este discurso crea una separación falsa entre el Estado y crimen, cuando en realidad operan igual, no como iguales, sino con sus propias jerarquías. El poder real no son los sicarios, sino quienes controlan las leyes. Por eso quiero comenzar este video explicando el cómo el no controla el Estado, sino que el Estado define qué violencia es legal y cuál es criminal. Por eso, antes de hablar de cárteles monstruosos, hay que hacer la pregunta que casi nadie hace: ¿a quién beneficia esta narrativa? Porque mientras sigamos buscando al villano abajo, nunca vamos a señalar al poder que lo administra desde arriba. Hay que hacernos una pregunta: ¿y si el cártel no es el monstruo autónomo que todos creemos y realmente es un poder paralelo al Estado? Tenemos que preguntarnos dos cosas: ¿quién construyó esta narrativa y con qué excusa? ¿Qué beneficio? ¿Qué ganan? Es hora, culones, de mirar al siguiente nivel. Estados Unidos no solo declaró la guerra contra las drogas, la convirtió en un negocio. Porque cuando comenzamos a rastrear dónde y cuándo comenzó a aparecer toda la figura del terminamos llegando a la política de Estados Unidos. Hagamos una parada en Vietnam rápidamente. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos aprendió algo, y es que las guerras necesitan dinero que no pase por el Congreso, porque no es tan sencillo decirle al Congreso: oigan, pibes, necesitamos dinero para irnos a matar. Los van a mandar a la verga. Necesitan dinero que pase por debajo del agua, y ese dinero lo daba perfectamente el tráfico, con aviones, rutas, aliados, todo bajo el paraguas de la seguridad nacional. Ese modelo no terminó con Vietnam, se exportó. En los años 80, el escenario fue Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Estados Unidos financió guerras encubiertas contra movimientos que no les interesaba. Al mismo tiempo, facilitaba el tráfico de hacia su propio territorio. No es algo que me esté inventando, es algo que el mismo Gary Webb, que en paz descanse, y de quien les hablé en la introducción, documentó ampliamente. Y es aquí donde entra otro libro fundamental para la tesis de este video. Politics es otro libro que les recomiendo mucho. Aquí Peter Dale Scott nos menciona que el no es una ramificación del gobierno, sino más bien una herramienta. Nos explica cómo muchas redes de tráfico operaron con protección del Estado porque servía a bienes mayores, tenían funciones estratégicas, financiaban operaciones ilegales y no dejaba huella de que todo lo había manejado Estados Unidos. Es triste, pero muy sencillo de entender. Si un aliado de nosotros trafica, lo protegemos. Si el dinero nos sirve para intereses políticos, nos hacemos de la vista gorda. La ley se volvía selectiva. Y es fácil y sencillo decirlo, pero cuando recuerdas que aquí fallecieron personas, tanto traficantes como consumidores, se vuelve triste, porque a nadie le importaba siempre y cuando el dinero le sirviera para sus fines. Solo piénsalo, tu vida es importante si sirve a los intereses del gobierno. Pero hablemos del elefante en la habitación: la CIA. En Politics nos documentan cómo la CIA mantuvo relaciones directas con actores involucrados en el tráfico de drogas, no porque estuvieran involucrados y quisieran hacer una operación secreta, sino porque esos actores eran útiles. El problema no era la droga, sino perder la influencia. Fue un ganar-ganar. Rutas a cambio de lealtad, protección a cambio de información e impunidad a cambio de mantener el orden y el control en la tierra que me interesa. Siempre han trabajado en conjunto. Y cuando Centroamérica dejó de ser prioridad para Estados Unidos, el modelo no acabó ahí, se trasladó. Bienvenidos a mi tierra. A partir de los años 90, México se convirtió en el nuevo centro de operaciones de Estados Unidos, no solo como ruta de drogas, sino como un laboratorio de militarización. La tan famosa guerra contra el narco replicó exactamente la lógica anterior: un enemigo que no se puede vencer, una violencia que no acaba y una intervención que está más que justificada. No olviden lo que les dije sobre que el fin justifica los medios. Lo importante aquí es que entendamos que Estados Unidos no combatió el tráfico, sino más bien lo administró para sus propios intereses. Politics insiste en este punto, que el tráfico global no se puede entender sin Estados Unidos. Son ideas que no son compatibles, porque las grandes operaciones de tráfico siempre han coincidido con intereses geopolíticos exactos de Estados Unidos. Donde había una guerra encubierta, también había droga, y donde había también había protección. Esto ya es aterrador, porque si el mayor consumidor de drogas en el mundo permite y protege estos actos y utiliza el tráfico como les conviene, entonces esta guerra contra las drogas no es moral y es más bien selectiva. No se trata de erradicar el narcotráfico, sino de decir quién puede y ¿para qué? Y todo esto nos deja con una pregunta muy interesante: ¿por qué entonces México
paga todo lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Por qué la violencia se queda de nuestro lado y el dinero del otro? La respuesta es más compleja porque no solamente se trata de cárteles. Hablamos de política exterior, seguridad nacional y un estado que entendió que la es otra arma. Ya conocemos la estructura, pero toca hablar del mecanismo. No quiero que piensen que estoy hablando de teorías ni de rumores, hablo específicamente de documentos, investigaciones y patrones que se han repetido a lo largo de la historia. Hablemos entonces del libro Politics. Durante la Guerra Fría y en el que, para resumir, fue cuando Estados Unidos tenía prohibido vender armas a Irán, pero en secreto las vendieron, y con este dinero de la venta de armas clandestinas, Estados Unidos financió a los Contras, un grupo rebelde que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Podemos notar aquí un patrón. Esto claramente no fue un accidente. Fue una herramienta. Peter Dale Scott demuestra que casualmente en múltiples escenarios alrededor del mundo, agencias estadounidenses colaboraron directa o indirectamente con grandes traficantes de drogas, porque esos traficantes cumplían una función estratégica, dejaron de ser perseguidos y se convirtieron en aliados. Usemos la lógica por un momento. Estados Unidos necesitaba financiar guerras secretas sin pasar por el Congreso. Necesitaba dinero fuera de los presupuestos oficiales y ese dinero siempre aparecía a través de la aviones clandestinos que cruzan fronteras con escoltas, aterrizan en territorios aliados, nadie inspecciona lo que lleva el avión y el dinero simplemente fluye. Aquí no hablo de pequeños traficantes, hablo de redes completas protegidas porque casualmente financiaban operaciones anticomunistas. En Politics también nos hablan cómo, mientras públicamente se hablaba de luchar contra las drogas, en la práctica se suspendían leyes para quienes servían los intereses de la seguridad nacional. Y aquí finalmente entra el elefante en la habitación: la CIA. La CIA no necesitaba venderla directamente, necesitaba permitir que otros la vendieran por ellos. Necesitaban hacerse de la vista gorda, no investigar, no perseguir las rutas que conocían. Omitían los delitos que sabían a su conveniencia, y si bien puedes pensar, bueno, pero pues ellos no hicieron nada, encubrir también es una forma de delinquir. Scott nos explica en este libro que muchas de las figuras de los cárteles más famosos, imagínate un capo, el primer capo que se te venga a la mente. Ese gozó de protección activa del gobierno. Si ese capo era útil para sostener un régimen que le convenía a Estados Unidos, pues toleraban su actividad. La droga no era el problema, era la ideología, en este caso el comunismo. Y cuando la prioridad es controlar una ideología que te convenga, la moral desaparece por completo. Durante la este mecanismo se vuelve claro: financiar ilegalmente conflictos que te benefician con dinero extraído de las drogas, de las armas, de la sangre. No vean esto como algo pequeño: miles de millones de dólares, comunidades enteras devastadas por la droga, una epidemia que estalla casualmente en barrios pobres, todo para financiar una guerra que oficialmente no existía, pero que les convenía. En Politics nos menciona que esto no se trató de alguna gente rebelde que quería hacer el mal o de algún error por parte de las autoridades. Debemos tener presente que esto fue una estructura que se repitió y que se sostuvo con el tiempo, con conocimiento de los niveles más altos del poder estadounidense. Porque cuando los escándalos salen a la luz, la narrativa oficial siempre es la misma: fueron excesos, fueron fallas, fue algún caso aislado. Pero cuando el patrón se repite muchas veces en distintos países, distintas décadas y en distintos conflictos, no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de una estrategia. Porque casualmente, donde hay guerra encubierta, hay drogas; donde hay drogas, hay protección estatal; y donde hay protección, casualmente hay impunidad. Porque tengan presente que hay grandes cargamentos cruzando fronteras, mientras se arrestan a pequeños consumidores o a capos que ya no les sirven. El tráfico lo hace el propio gobierno de Estados Unidos. Pero quiero hacer hincapié en que yo no acuso a Estados Unidos de que todo el tráfico se le salió de las manos, sino que Estados Unidos utilizó el tráfico cuando le convino, y cuando ya no le fue útil, simplemente lo desechó, le declaró la guerra. Fue otro chivo expiatorio a la lista. Y es triste pensar que esta guerra contra las drogas llega una vez el daño ya está hecho, cuando ya hay rutas, cuando ya hubo corruptos, cuando ya hubo muertos, cuando las ya destruyeron comunidades enteras y cuando el dinero ya se utilizó, se permitió, se explotó y luego se criminalizó. Y como siempre, el costo lo pagaron otros.
Hace un tiempo saqué un video llamado El peor país del mundo. Si bien a mucha gente le gustó, y de hecho agradezco mucho sus video reacciones, al mismo tiempo debo decirles que hubo un gran grupo de personas que convirtieron este video en un tema ideológico y a tacharme de que bueno, yo fui pagado para hablar del gobierno mexicano. Mi intención, más allá de cualquier crítica a cualquier corriente ideológico, es meramente informar de manera apartidista y dejar ver las cosas tal cual son. Yo no estoy del lado de ningún partido político, obviamente, pero varios comentarios, más allá de reaccionar de manera preocupada por la situación de mi país, me tachaban de no saber de dónde viene todo. ¿Y saben qué? Tienen razón. ¿Han oído hablar de la guerra contra el en México? Con unidad y con entereza, habremos de hacer saber a estos criminales que sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. El 10 de diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón declaró una ofensiva total contra todo cártel de la droga en México, dando oficialmente inicio a la guerra contra el narcotráfico. Desde que este conflicto inició, han habido más de 431,000 homicidios y más de 125,000 personas desaparecidas en México. Pero aquí hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué la guerra contra el tráfico falló? Hemos oído hasta el cansancio que no hay soluciones, que no hay una verdad absoluta en la cual nosotros podamos apoyarnos para poder mejorar nuestro país, y que cuando se le declara la guerra, falla abruptamente. ¿Acaso el tráfico tiene tanto poder? Pues esta pregunta se responde fácilmente con lo siguiente. Este es Vin Diesel, Paul Walker y el chinito ese que sale en la de Tokyo Drift. ¿Saben en qué película salen? ¿Pueden adivinar su nombre? Entre 2009 y 2011, Estados Unidos implementó el llamado Operativo Rápidos y Furiosos. Quiero que la escuchen porque la idea era simple y más o menos inteligente. Permitieron que compradores sospechosos adquirieran armas de alto calibre en Estados Unidos y que las contrabandearan. Hablo de armas de alto calibre, de grado militar. Las adquirían legalmente en Estados Unidos y las dejaban cruzar la frontera libre. No metían las manos. Sabían que iban las armas, pero se hicieron de la vista gorda, no hicieron nada. Y la maravillosa idea era rastrear estas armas hacia los jefes y los capos del en México. ¿Y qué creen que pasó? El operativo fue un éxito y todos los capos están en la cárcel, ¿verdad? Pues no, las armas se dejaron ir, nunca se rastrearon, ni mucho menos se recuperaron, y no se detuvo a los destinatarios finales de las armas. Solo piénsenlo, miles de armas de alto grado militar salieron de Estados Unidos y lo sabían. Desde asalto, semiautomáticos, diseñado para la guerra, no para defensa personal, todo comprado legalmente en Estados Unidos y contrabandeado también legalmente porque no lo detuvieron, lo autorizaron y casualmente se perdió. Y aquí no hablamos de tráfico clandestino, hablamos del mercado legal de armas en Estados Unidos, convertido en una fábrica de para México. El resultado fue brutal. Estas armas comenzaron a aparecer en escenas del crimen en México, en explosiones, en enfrentamientos que dejaron centenas de miles de muertos, armas que nunca debieron cruzar la frontera, pero que cruzaron con la bendición de una política supuestamente anti-México. Aquí hay que tener presente que esto ocurrió mientras México, bajo el gobierno de Felipe Calderón, estaba completamente militarizado, mientras el ejército estaba en las calles, mientras se hablaba de servicios necesarios y de una guerra que era inevitable para poder acabar con el Estados Unidos alimentaba esa guerra desde su propio mercado legal. Más de 2,000 armas documentadas, y eso solo las que se pudieron rastrear. El resto simplemente desapareció en el flujo de la violencia. Cada arma no recuperada es una bala sin nombre. Cada perdido es una vida arrebatada. Pero cuando todo esto salió a la luz, vinieron los controles de daños. La narrativa oficial mencionaba que fue un error, que fue una política fallida, que se salió de control, pero a ver, seamos claros. Cuando permites deliberadamente que armas crucen tu frontera hacia un país en guerra, pues no estás siendo pendejo. No es un accidente, fue una decisión y las consecuencias ahí están. Y los responsables no tuvieron ningún castigo, hubo impunidad. Investigando esto me di cuenta de que realmente hubo 20 arrestados por esta operación, pero ninguno era alguien de arriba. Todos eran personas que contrabandeaban por un trabajito y los altos mandos, los de hasta arriba, se quedaron impunes, a pesar de que ellos lo permitieron. Tristemente, la guerra contra el
no solo se pelea con soldados o discursos, o videos en YouTube, se pelea con logística y Estados Unidos tiene más que cualquiera. Y es muy hipócrita mencionarlo, pero cuando públicamente se condena la violencia en México, se abastecía y se exportaban armas de contrabando, mientras se hacían de la vista gorda, se señalaba al como el problema, mientras Estados Unidos les vendía armas. Este operativo, más allá de combatir al narcotráfico, lo modernizó. Las armas se volvieron de grado militar y todo esto conecta perfectamente con todo lo que ya vimos. Primero se permite, luego se descontrola y después se declara la guerra. Las armas legales se convierten en homicidios ilegales y el costo lo pagamos siempre nosotros, porque las armas se detonaron aquí, no en Estados Unidos, y nunca regresaron a las agencias que las dejaron pasar. Este es un tema muy complejo y del cual no me encuentro muy bien informado, así que si les gustaría un video en específico hablando de la guerra contra el narco, por favor háganmelo saber en los comentarios. ¿No sienten miedo? ¿No piensan que si salen pueden morir? ¿No se sienten vigilados? Hemos hablado de las drogas, de las armas, de guerras y financiamiento, pero más allá de todo eso, hay un poder más grande, un poder que si controlas a la perfección, puedes hacer lo que quieras en este mundo, pues el dinero, las drogas y las armas son un peldaño pequeño. Lo que importa aquí es el miedo. Para entender esto tenemos que romper otra ilusión, vaya, porque era fácil que nosotros supiéramos que Estados Unidos no era Superman ni salvaba al mundo de todos los males. Y ahora necesito que entiendan que agencias como la CIA no tienen límites. Pensar que hay líneas que no cruzan, que sería demasiado, yo nunca haría eso, yo no voy a decirlo. Pues la historia nos demuestra lo contrario. En los años 50, en Filipinas, Estados Unidos enfrentaba un problema, un movimiento guerrillero comunista, los famosos Hukbalahap. Ellos tenían el apoyo popular en zonas rurales. No era un enemigo armado que estaba atacando a Estados Unidos, era simplemente un enemigo político, una ideología que no les servía. Eran comunistas, convenciendo a un país capitalista en unírseles. Y cuando no puedes ganar corazones, ni siquiera comprándolos, necesitas el miedo. La CIA decidió no combatir a los insurgentes, sino aterrorizar a todos aquellos que los apoyaban, no con amenazas ni con discursos o propaganda, simplemente miedo. Agentes estadounidenses se dedicaron a estudiar las creencias locales. Detectaron una figura clave en el folclore filipino, el aswang, una criatura parecida a un vampiro que atacaba de noche, chupaba la sangre por el cuello de las personas y dejaba los cuerpos colgados en caminos rurales. Y ahora imagínense la escena. Miles de filipinos se levantaban en la mañana y lo primero que encontraban eran cadáveres colgados, con 2 marcas en el cuello. El rumor se esparcía rápidamente y entonces no había sido el gobierno, había sido un vampiro, y el terror hacía el resto del trabajo. La guerrilla se desmoronó, no porque los militares atacaran, sino porque la población entró en pánico. Nadie quería apoyar un movimiento que parecía traer fuerzas sobrenaturales. Nadie quería ser el siguiente colgado. Esto es un caso documentado de guerra psicológica o PSYOPs de la CIA. Cabe recalcar que la CIA no improvisó, no fue un exceso aislado, fue una estrategia diseñada y ejecutada con frialdad. Esto nos dice algo más allá de una curiosidad que contar. Nos habla sobre cómo opera el poder cuando el objetivo es estratégico. La ética parece no importar. Cuando el fin es político, cualquier medio es válido. Y cuando el enemigo es ideológico, el terror se vuelve la mejor arma. Ahora, conectando esto con todo lo anterior, si una agencia es capaz de usar cables de y leyendas de vampiros para someter a quien le plazca, ¿de verdad creemos que tendrán reparos en permitir el tráfico de drogas, en proteger criminales útiles, en alimentar guerras que no se libran en su territorio? El miedo funciona igual que la droga. Se distribuye, es adictivo y tiene el mismo fin: romper lazos sociales y paralizar a aquellos quienes se oponen. Cuando un estado utiliza el miedo como arma, hace exactamente el trabajo del narco. La diferencia es el discurso. El narco aterroriza para poder controlar territorios. El Estado hace lo mismo, solo que legalmente. El efecto es el mismo. Cuando vemos comunidades enteras paralizadas por el miedo, cuando la violencia se vuelve un espectáculo, la siguiente canción, la próxima telenovela, cuando los hablan más que cualquier otro comunicado, no estamos viendo caos, estamos viendo una técnica de control. Decir, si investigas como X periodista vas a acabar con
es lo mismo que decir, si te unes a los comunistas, te la va a chupar un vampiro. La sangre es lo mismo. Por eso, no estamos hablando de errores del pasado. Estamos hablando de una lógica de poder que sigue igual de vigente que siempre. Una lógica donde el miedo es una herramienta tan válida como el dinero o las armas. Y si el Estado puede inventar vampiros para ganar una guerra, entonces puede inventar enemigos y monstruos para justificar cualquier cosa, incluida una guerra que nunca termina. Porque en la siguiente vamos a ver cadáveres de narcotraficantes, políticos, periodistas, reporteros y personas que están en contra del régimen. Y el mensaje va a ser el mismo. No fuimos nosotros, fue el narco. Así que mejor quédate callado. Lo que ocurrió en Filipinas fue más un experimento de lo que se usa como rutina, usar el miedo como herramienta de control político. La CIA entendió que no necesitas eliminar a toda la población para dominarla, solo necesitas aterrorizarla, lo suficiente para que deje de resistirse. En Filipinas usaron cuerpos desangrados. En México, bueno, hay decapitados, cortados, videos de y pueblos enteros vaciados por el pánico. El método cambia, pero es el mismo. Aquí tenemos que romper otra mentira cómoda. Creer que la violencia del narco y la violencia del Estado son dos cosas distintas. No lo son, funcionan bajo la misma lógica. El terror no surge espontáneamente, se tiene que producir, se tiene que administrar y se tiene que normalizar. No, el que no. No es. Porque cuando está normalizado, las agencias saben que el próximo video se convertirá en el siguiente audio chistoso de TikTok, ¿verdad? No es de extrañarse que la caja de comentarios de este video va a estar llena de personas diciendo que me van a mandar a matar, como si fuera normal, como si no fuera algo de lo que todos tenemos que escandalizarnos. Cuando las personas vemos colgados en un puente, el mensaje no va dirigido hacia los otros malos, hacia el otro grupo delictivo, va dirigido hacia nosotros. No tenemos que hablar, no tenemos que resistirnos. Este mensaje funciona igual si lo manda el cártel o un gobierno. La diferencia no está en el efecto, sino en lo que conlleva todo este discurso. Porque es triste, pero cuando el narco terroriza se le llama crimen, pero cuando lo hace el Estado se le llama seguridad. El miedo es el mismo. La violencia extrema cumple una función política muy clara: romper el tejido social. Cuando la gente vive con miedo, deja de organizarse, deja de exigir, deja de cuestionar. El terror mata toda posibilidad de comunidad, de unirse como pueblo. Una sociedad aterrorizada es una sociedad fácilmente gobernable. En Filipinas sirvió para apoyar a la insurgencia y en México, bueno, para vaciar territorios y sobre todo para normalizar la presencia militar. La violencia se volvió el paisaje cotidiano y aquí está la conexión que quiero que ustedes vean. El narco justifica la militarización incrementa la violencia justifica más control. Es el círculo perfecto. Cuando un Estado permite que la violencia escale, cuando no investiga ni castiga, cuando deja que los se acumulen, están enviando el mensaje más claro de todos: aquí mandamos nosotros y tu vida es negociable. Por eso creo que es un error pensar que el terror en México es solo consecuencia del crimen organizado. Es también consecuencia de decisiones políticas, de estrategias de seguridad que ven el miedo como otra operación más. Pero ya no necesitan convencerte, solo necesitan que tengas miedo. ¿Tú ya tienes miedo? Y si sí, ya hemos perdido entonces. Hasta ahora hemos hablado de agencias, de política exterior, de operaciones encubiertas, de guerras lejanas, yo no sé dónde queda Filipinas. Pero aquí la historia se vuelve mucho más incómoda porque ahora no sucede todo esto fuera de Estados Unidos, sino que sucede adentro. Pero no en un barrio, hablo de en el propio ejército norteamericano. El libro The Fort Bragg Cartel expone algo que rompe todo el discurso oficial. El tráfico no solo convive con la milicia de Estados Unidos, sino que es la milicia de Estados Unidos. Fort Bragg no es cualquier lugar, es una de las bases militares más importantes del país, centro de entrenamiento de fuerzas especiales, de soldados de élite, hombres formados para matar, infiltrarse, resistir torturas y ejecutar operaciones clandestinas. Y dentro de este espacio, según documenta el libro, floreció una red de violencia e impunidad. No estamos hablando de civiles o de personas que por X o por Y vieron al narco como una salvación. Estamos hablando de soldados estadounidenses activos, fuerzas especiales con todo el armamento disponible de la milicia, de personas del propio estado estadounidense. El libro documenta cómo el consumo y el tráfico de
se normalizaron dentro de ciertas unidades, cocaína, metanfetaminas, esteroides, no como un vicio, sino como parte del propio cuartel, como método de entrenamiento. Este libro es también mi favorito referente a este tema porque nos dice que el problema no es únicamente la droga, sino que se trata de toda una institución que está completamente rota por dentro, sumando acción a la carga de las misiones o los traumas. Y es muy escalofriante ver realmente todo lo que se esconde aquí dentro. Encubiertos, muertes supuestamente accidentales y lo más común, casos cerrados sin ninguna investigación real. El libro es completamente visceral y se lo recomiendo mucho porque también recoge fragmentos y testimonios de familias que les estuvieron dando largas para encontrar a sus familiares, expedientes extraviados para que la gente ya no preguntara y básicamente de altos mandos que preferían que la institución tuviera reputación antes que hacer justicia. Prefirieron proteger su imagen antes que a sus soldados. Y a continuación les voy a leer uno de los testimonios de este libro. Yo sabía que algo estaba mal, pero en ese ambiente nadie hacía preguntas. En las fuerzas especiales te enseñan a confiar en tu equipo, no a cuestionar demasiado, pero empezaron a pasar cosas raras, dinero que no cuadraba, viajes no oficiales, compañeros que de pronto tenían camionetas nuevas y relojes caros. Al principio pensé que eran rumores, chismes de base, luego empezaron las dosis, después los cuando encontraron los en el bosque, entendí que esto ya no era indisciplina ni exceso de fiesta, era algo más grande. Algunos sabían, otros sospechábamos, pero nadie quería enfrentarlo. El prestigio de la unidad lo era todo. Había miedo de hablar, miedo de que si decías algo, tu carrera terminaba, o peor. Y aquí viene realmente lo fuerte o lo hipócrita si nos lo ponemos a pensar, ya que Estados Unidos dice combatir fuera de sus fronteras, lo mismo que lo está carcomiendo por dentro. Violencia, impunidad, todo con total alevosía. La violencia se normaliza como herramienta y se filtra a todos los niveles de poder. Se vuelve su forma de vida, pues no olvidemos que estos hombres son entrenados para matar en nombre del Estado y tarde o temprano aplican esa violencia hacia adentro. Es completamente lógico. Cuando un sistema entrena personas para deshumanizar al enemigo y luego las devuelve a la sociedad sin rendir cuentas ni ningún tipo de apoyo real, el resultado es más que predecible. Este libro nos destruye la última frontera sobre el cuento de hadas llamado tráfico. La idea de que el ejército es un bastión ético frente a este es algo irreal, pues si bien hemos hablado sobre que la frontera entre el crimen y el Estado es difusa, realmente es inexistente. Si el ejército puede convertirse en espacio de tráfico, de consumo y de la misma muerte por la que supuestamente luchan, si las fuerzas especiales pueden operar con la misma lógica que el narcotráfico, y si la impunidad protege más a las instituciones antes que a las víctimas, entonces el problema no es de que el se haya infiltrado en el ejército, sino el mismo modelo. Un modelo que tolera la violencia siempre y cuando les funcione a ellos, y donde la moral no existe si no sirve para las misiones. Hasta ahora en el video hemos hablado de agencias, ejércitos, operaciones encubiertas y el terror que las organizaciones estadounidenses utilizan activamente para poder lograr sus cuestionables objetivos. Pero nada de esto existiría sin una fuerza mucho más poderosa, la demanda. El tráfico empieza en casa. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilegales del planeta. Cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo. Ningún país se acerca siquiera, y esta no es una acusación moral, es un hecho. Observen el siguiente mapa. Aquí, Norteamérica, el cual no está contando México, consume el 11.6% de las drogas producidas en el mundo. Consume más que todo el continente de Oceanía, 3 veces más que Europa, 2 veces más que toda América del Sur y casi 12 veces más que toda Asia y Rusia. Es una barbaridad. Con millones de consumidores diarios, cientos de miles de millones de dólares y un mercado que nunca se cansa, nos muestran algo completamente evidente y lógico. No hay oferta internacional sin demanda en casa. Nadie en el mundo arriesga rutas, armas, corrupción y hasta su propia vida para abastecer a quien no compra. El narco existe actualmente porque hay un mercado estable, masivo y constante dentro de Estados Unidos, que desgraciadamente paga en dólares y que sigue y sigue creciendo. Y el chivo expiatorio será siempre el mismo. Estados Unidos está sumido en las drogas por el maldito narcotráfico que no para de mandar drogas. Claro, no fue culpa de las instituciones que prácticamente regalaban las drogas en los barrios más pobres que encontraban. Todo con tal de financiar sus guerras, y no me malentiendan, no estoy blanqueando al narcotráfico.
Solamente quiero que noten la hipocresía en estas palabras. Y si las cifras de consumo son brutales, las de muerte son aún más. Cada año, decenas de miles de personas mueren de sobredosis en Estados Unidos. Para que se hagan una idea, para los que ya vieron mi video de México y si no, velo a ver qué estás haciendo aquí. En México, un país gobernado por el narcotráfico y que tiene más muertes que cualquier país en guerra, se registraron más de 20,000 homicidios dolosos el año pasado, y en Estados Unidos fallecieron más de 73,000 personas por sobredosis. Y lo peor es que esta cifra representa un descenso en el 21%. Solo pónganse a pensar con todo lo que les he narrado. Lo que los intereses de los altos mandos le están haciendo a personas como tú y como yo. Están haciendo que personas inocentes fallezcan a causa de las drogas. Aquí está lo incómodo, pues esta tragedia interna de Estados Unidos nunca hizo que la demanda cesara o que siguiera financiando guerras con drogas. Ni las campañas, ni las cárceles, ni la guerra contra las drogas. Nada, porque el problema no es criminal ni social, como hemos dicho, es económico y político. Imagina un adulto que no quería morir, solo quería dejar de sentir, una madre que perdió a su hijo por una pastilla adulterada, una familia destruida por una sustancia que cruzó medio continente para llegar a una casa cualquiera. No son excepciones, es el día a día en el país norteamericano. Nadie quiere caer en las drogas, son una pesadilla. Como alguien que ha tenido familiares adictos, les confieso que las garras de las drogas hacen daño a todos a su alrededor, y lo peor es que los adictos quieren dejar de consumir, pero simplemente no pueden. ¿Alguna vez has sentido miedo, ansiedad al pasar a exponer o al hablar en público? ¿Te has sentido triste? Toma esos sentimientos, multiplícalos por 1,000,000, mézclalos y ese es el día a día de una persona con abstinencia. Solo quiere que el sentimiento acabe, así sea con una sobredosis. Ahora, sumen todo lo anterior con un país que no solamente protege las drogas, sino que básicamente las regala, que saben la situación que tienen y aún así siguen tomando el dinero que está cubierto con la sangre de miles de inocentes. Es irónico, el país que, entre comillas, lucha contra las drogas es el país que más drogas consume, es el que exige militarización a otros países, pero que no resuelve su propio colapso. Y cuando no puedes resolver los problemas de casa, como un niño que es maltratado, las exportas. Siempre vemos cómo Estados Unidos persigue fuera la producción de drogas, las rutas las combate fuera, los se acumulan afuera, pero el mercado sigue completamente intacto. Esto no es un fallo de la política en sí mismo, es la política en sí mismo, porque erradicar realmente la demanda implicaría enfrentar cosas que el sistema no quiere tocar: desigualdad, salud mental, trauma, precariedad, adicción con problemas médicos y no criminales, pero es más fácil declarar una guerra externa que hacerse cargo del desastre interno. Por eso México pone a los Centroamérica los desaparecidos y Colombia décadas de sangre, porque el consumo estadounidense nunca se detuvo. Y quiero que por favor mentalicen todo, porque no se trata de únicamente decir: hey, ustedes consumen jaja XD. Por cada dosis consumida en Estados Unidos hay una cadena de violencia enorme, con nombres de personas fallecidas o desaparecidas, rutas que fueron permitidas por el gobierno, dinero que fue a dar a funcionarios corruptos y madres que están buscando a sus hijos. No se trata de que ellos hagan daño solo con las drogas, es que el daño es una cadena que más tarde que temprano va a terminar en tu colonia. Por eso creo que mientras exista una demanda masiva, cualquier discurso sobre una guerra contra las drogas es hipócrita, porque estás atacando al síntoma y no a la causa. Por ejemplo, en mi carrera nos enseñan la diferencia entre signo y síntoma. El síntoma es lo que siente el paciente, por ejemplo, un dolor en la cabeza, y el signo es lo que tú como doctor ves, ¿no? A lo mejor tiene fiebre el cabrón. O bueno, en palabras más simples, imagínate que yo te doy una pastilla para el dolor de panza sin curar o atender lo que te está causando ese dolor de panza. ¿De qué sirve? I am eating hot chips and salsa from a can. I have a chihuahua who bites my toe and kicks the mama. Hay una canción que lo dijo hace años. De hecho, es muy conocida y de mis favoritas de Molotov. Pero no únicamente habla del racismo americano hacia todos los latinos, sino de su hipocresía, de un país que es capaz de señalar con desprecio al sur sin atender realmente sus problemas o siquiera verlos. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Mientras el discurso culpa al frijolero, al mexicano,
al migrante de todos los problemas estructurales de un país, el consumo no se detiene, ni el dinero, ni la financiación, ni la corrupción, pues las siguen cruzando y la violencia siempre se queda de nuestro lado. El problema nunca fue quién produce, sino quién demanda y sobre todo se beneficia de la sangre de sus mismos compatriotas. Y aquí viene algo que nadie se esperaba, estoy seguro. Al gobierno americano no le importa realmente la crisis de su propia gente. Se llenan la boca de siempre decir que muchos de sus ciudadanos han fallecido por los malditos latinos narcos, pero si les importara, tratarían la dictadura como una emergencia de salud pública, invertirían dinero en prevención a la salud mental, en comunidades que ellos mismos destruyeron. Si les importara, no seguirían llenando cárceles mientras hay cada vez más personas fallecidas por intoxicación farmacológica aguda, pero no lo hacen, porque estas crisis les funciona. El consumo sostiene una economía que les favorece, la guerra externa desvía su culpa y el dolor se administra con discursos de los presidentes y no realmente con soluciones. El sistema sigue su rumbo de manera natural. Es un sistema completamente indiferente ante sus propios ciudadanos. Violencia, drogas, armas, terror y nos falta hablar del dinero. El narco no ha sobrevivido únicamente a base de sangre, sino por el dinero y porque realmente se lava. No crean que la ruta real del dinero del narcotráfico termina en el bolsillo del siguiente capo. No. Termina en la institución bancaria más grande de Estados Unidos. Pero bueno, nunca creí decir esto, pero acompáñenme culones a un tutorial 100% real de cómo lavar dinero. Todo de manera legal, Comencemos por lo simple. El dinero se genera en efectivo, en millones de transacciones, pequeñas, obvio. Dosis, pastillas, bolsas. Luego, ese dinero entra a un sistema diseñado para absorber sin hacer preguntas. Empresas fachada, paraísos fiscales, inmobiliarias, casinos. Así es, el casino que promociona tu youtuber favorito. No hay miles de personas perdiendo dinero para pagar promociones. Hay miles de personas fallecidas para que estos casinos puedan decir, no, pero ganamos mucho porque X youtuber nos promocionó. Todo aparentemente legal. El dinero deja de oler a sangre y huele a inversión. Por eso hay que ser claros y saber distinguir cuando alguien es parte del problema. Y vaya, yo me incluyo. Si hay algún streamer viendo esto que haya promocionado algún casino, ¿será capaz de reconocer su error? Sobre todo, ¿dejará de hacerlo? ¿O el dinero es más cómodo? Yo soy capaz de reconocer mi error. Promocioné algo sin realmente saber qué es realmente y cuando lo supe, gracias a sus comentarios, simplemente dejé de hacerlo y hasta los dejé en visto. Espero que si este mensaje le llega a las personas correctas, no se dejen ilusionar por la mentira del dinero, porque está completamente manchada de sangre. Da igual que promociones algo que tu audiencia no vaya a utilizar, sirve como chivo expiatorio para decir que el dinero del narco es realmente dinero de sus clientes. Porque sin el sistema financiero global, el narco colapsa, porque lo que mueve es el dinero. Todo esto movido por despachos legales estadounidenses. Y déjenme decirles un secreto, si un youtuber cualquiera sabe esto, ¿qué te hace creer que los altos mandos no? Así es como el crimen deja de ser crimen y se vuelve poder. Porque es fácil perseguir al productor, al transportista o al sicario, pero el dinero nunca se toca, porque si lo tocan implicaría tocar a los bancos, a los inversores, a gente poderosa, y en la guerra contra las se vale cualquier cosa, menos perder dinero. Un estado que realmente quisiera acabar con el tráfico, yo hubiera cerrado los canales de dinero. Por regular, de verdad, a castigar con la misma severidad el lavado que el contrabando. Pero no lo hace porque esta guerra es selectiva. Por eso los gobiernos siempre nos repiten el mismo discurso. Mano dura, seguridad, guerra, pero no toquen a los bancos, por favor. Y por eso esta guerra nunca va a terminar. Porque para que termine implicaría romper acuerdos, cerrar flujos de dinero y aceptar una responsabilidad que nadie está dispuesto a aceptar. ¿De qué te sirve combatir al sistema con un discurso antinarco si te vas a beneficiar económicamente de él? ¿No es hipócrita? Después de recorrer todo este camino, ya no hay espacio para negarlo. Ya no sirve que finjamos sorpresa ni de escuchar y repetir la versión oficial como si fuera la verdad absoluta. Esto no es un problema de salvajes, de cultura o del sur, es un problema de poder. Estados Unidos no solamente es el mayor consumidor de drogas del planeta, sino que es el sistema en sí, es el mercado que va a seguir funcionando, porque convirtió la droga en un negocio. Sin sus demandas no hay rutas, sin sus armas no hay masacres a esta escala, sin sus bancos no hay imperios criminales, sin sus agencias no hay guerras interminables. Nada de lo que vimos es casualidad, todo está conectado. La droga
que destruye barrios en Estados Unidos financia la violencia en mi país. Esta violencia justifica la militarización y la militarización normaliza el terror. Y si algo aprendimos es que el terror domina sociedades enteras. Ah, sí, y el dinero termina limpio. Ese es todo el ciclo. Es fácil decir que la guerra contra las drogas es necesaria para protegernos, pero triste saber que nunca protege a los adictos, ni a las propias comunidades o a los países que hoy, más que nunca, parecen un campo de batalla. Siempre han protegido intereses, agencias, presupuestos, industrias armamentísticas, bancos, la misma narrativa que necesitan para que nosotros los veamos como los héroes, como el Superman en la vida real. Y nosotros quedamos atrapados entre dos fuegos, el crimen y el Estado. Y en muchos casos es el mismo, porque todos le temen al sicario, pero no al burócrata que firma las operaciones bancarias, al traficante, pero no al banco que lava dinero. Nos enseñaron a ver al narco como un monstruo, pero no al sistema que lo usa y lo necesita para su propio beneficio. Porque cada que veas a un país hundido en las drogas, a un adicto mendigando para su siguiente dosis o a la próxima balacera en tu país, vas a pensar que la guerra contra las drogas fracasó, que estamos hundidos y que no vamos a poder salir de ahí, pero no fracasó, funcionó exactamente como debía funcionar. Controló territorios, militarizó sociedades y ha justificado intervenciones y bueno, las sigue haciendo. La guerra contra las drogas no acabó contra las drogas, porque ese nunca fue su objetivo. Las cifras de consumo suben sin parar, las sobredosis rompen récords y cada vez más siguen apareciendo. Terminar la guerra implicaría aceptar algo imperdonable, que el enemigo nunca estuvo aquí en México, que de hecho nunca cruzó la frontera, que el monstruo fue quien firmó los tratados, dio conferencias, luz verde a la financiación, que el monstruo se quedó en casa. La pregunta ya no es qué tan poderoso es el narco, sino qué tan criminal se volvió el poder. Y como siempre, cada que termino uno de estos videos, va a sonar bien pendejo y bien triste, pero yo nunca contra mi propia vida. Estoy feliz, vean, me compré una nueva cámara, está bonita, ¿no? Estoy feliz y ustedes lo saben. Quiero aclarar sobre todo que este video no es ninguna incitación al odio, es más bien una invitación para que dejen de creer en mentiras útiles, a dejar de repetir discursos cómodos y a que dejemos de aceptar que la sangre siempre se derrame de nuestro lado. Porque mientras le sigamos llamando guerra a un negocio, mientras sigamos llamando seguridad al terror y mientras sigamos llamando tráfico a lo que es política, nada en este mundo va a cambiar realmente. Por eso quiero ser claro con el mensaje final de este video. Estados Unidos es el narco.